un proyecto que toma forma de libro, el libro artista. Se llama Un nou camp a Sant Jaume de Frontanyà y es un proyecto que nació en el 2008, en el mes de julio, justamente el fin de semana que el músico Bruce Springsteen actuaba en el Camp Nou, ¿no? De forma que el Camp Nou, santuario deportivo del país, dejó de ser un campo de fútbol para convertirse en una pista de baile. Las gradas eran estos lugares de baile y el césped del campo albergaba los camiones, albergaba el escenario, los técnicos, en fin. Con lo cual, aquello ya no era un campo de fútbol. Total, que aquellas rayas, aquellas porterías, aquellos escudos se trasladaron exactamente igual al pueblo más pequeño de Cataluña. ¿Qué tiene este pueblo? Pues tiene mucho campo, ¿no? De hecho, el deporte nació mayormente en espacios naturales, en el campo, en el paisaje, ¿no? Aquello que una gente se reúnen, deciden hacer un deporte nuevo, le ponen unas rayas, le ponen unas normas, le ponen unos jugadores, luego vienen unos espectadores, luego vienen unas gradas, aquello que nació en el paisaje y luego se traslada dentro de las ciudades. Pues bien, con este proyecto lo que hacía era hacer el proceso a la inversa, naturalizar de nuevo el deporte, naturalizar el campo de fútbol y llevarlo precisamente al pueblo más pequeño de Cataluña que no tiene ningún campo de fútbol. Instalarlo exactamente igual por aquellos 2 días, con la misma pintura, las mismas porterías, los mismos escudos, todo exactamente igual del campo de Barça al Sant Jaume de Frontanyà. Es lo que se llama aproximación a una geografía cultural catalana y es precisamente una compilación de personajes de la cultura catalana que llevan todos un apellido vinculado con el campo, con el paisaje, ¿no? De esta forma encontramos a Pepa Plana, a Joan Font, a Carme Riera, a Joan Fontcuberta, a Jordi Bosch, a María Gorgas, Manel Clot, Montplans, es decir, un sinfín de autores protagonistas de la cultura, músicos, escritores, cineastas, en fin, gestores culturales que arrastran a sus espaldas una parte de este país, ¿no? Que es esto, valles, montes, ríos, arroyos, llanos, etcétera, etcétera, ¿no? Con sus obras artísticas hacen también fértil el paisaje y hacen también fértil la cultura, ¿no? De hecho, cuando en una librería nos encontramos, por ejemplo, una obra de Carme Riera, al lado una obra de Ferran Torrent, al lado una obra de María Mercè Roca, vemos ahí toda una cartografía nueva por descubrir, ¿no? Todo un paisaje para dibujar todavía, ¿no? Bueno, pues este es un proyecto también que ha tardado como 3 años para irse desenvolupando poco a poco y ahora aquí aprovechamos la Galería Fidel Balaguer para mostrarlo al completo, ¿no? Nunca antes se habían mostrado las 34 piezas de esos 34 autores de la cultura catalana. Los personajes todos aparecen en un mismo formato. En lo que sería la mancha fotográfica, todos tienen un mismo protagonista, ¿no? O un mismo protagonismo, tienen el mismo tamaño. En realidad es el paisaje el que determina la composición fotográfica, ¿eh? Paisaje que por delante, por detrás, por los pies, por arriba, por abajo, determina su apellido, ¿eh? No siempre estos personajes están ubicados en la geografía que su apellido representa, sino que muchos de ellos jugamos o juego con una especie de equívoco, de forma que, por ejemplo, Ferran Torrent está en una riera o Carme Riera dentro de un torrent. Alfred Bosch, escritor, está en medio de un campo o Manel Camp está dentro de un bosque. Es decir, que intento jugar y que ellos mismos vayan haciendo este propio paisaje, fértil también sus propuestas culturales. Yo me muevo por el paisaje, como bien sabéis, y con proyectos distintos, ¿no? Y precisamente en la Galería Fidel Balaguer lo que hemos previsto es hacer una obra que se escape de la propia galería. Una obra que, si bien sí que se presenta dentro de la galería, en realidad es una obra que pasa andando por la ciudad. Es el primer itinerario GR, Pirineus, de la ciudad de Barcelona. Es una pieza hecha con la editorial Alpina y lo que busco es acercarnos a estos Pirineos escondidos que están dentro de la ciudad de Barcelona, es decir, hacia el Llaneto, hacia el Cadí, hacia los Besiberris, hacia Ordesa y finalmente hasta el Canigó. Son picos todos ellos del Pirineo que están aquí, ¿no? En esta mirada precisa, en el nomenclátor de la ciudad, en un barrio montañoso como es el Turó de la Peira, ¿no? Y del que partimos desde la plaza Mossèn Jacint Verdaguer con la mochila cargada de la experiencia de Verdaguer, poco a poco pasando por calles, por distintas calles que tienen que ver con la historia de Verdaguer hasta llegar precisamente al Aneto, al Besiberri y finalmente al Canigó.
Un proyecto que se llama Objetivo a Prueba de Caballos se realizó el 2010, justo en un proyecto que participaba de la dinámica del CIDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, ¿no? Donde tuve una exposición ahora recientemente, y lo que buscaba este proyecto era precisamente poner la mirada en este paisaje que se ha vuelto cultura de masas, en este paisaje que es un paisaje turístico. Cola de Caballos, un espacio donde cada día llegan centenares de turistas y excursionistas, y en verano precisamente son muchos de estos centenares, ¿no? Centenares de gente que igualmente, aún así sabiendo qué van a encontrar, aún así fotografían indiscriminadamente, ¿no? Fotos y fotos, como podemos ver, ¿no? De un escenario natural como el de Cola de Caballo. Lo que pretende este vídeo es registrar estos clics, estas cámaras, y con estos dos contadores, un contador de las horas y un contador de las fotografías. Al final son más de 250 las fotografías en menos de 3 horas las que salen. Acercaros esto a un paisaje que es, sin más, una cultura de masas. Pues es una pieza también que hemos presentado ahora aquí, que no es más que una captura de pantalla del radar, ¿no? Del tiempo, de la meteorología. Una captura un poco atractiva porque precisamente lo que vemos es unas tormentas, unas tempestades, ¿no? Que precipitan sobre Cataluña y que precisamente tienen forma de España, ¿no? Tienen una forma de España, que están aquí unos aguaceros intensos encima de Cataluña. Unas formas curiosas porque precisamente el día que pasaba esto era el día 28 de junio del 2010, el día que el Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto de Cataluña, ¿no? Le dio la vuelta. Total, estas tempestades aparecieron encima del país, abocando lluvias y lluvias intensas, ¿no? Truenos y rayos que se recogieron aquí en esta imagen de radar.